El 16 de noviembre de 1855, David Livingstone llegó a este lugar de África, donde ahora se erige una estatua en su memoria. En aquel entonces, llevaba bastantes años viajando por el sur de África. Pero los días que antecedieron y sucedieron a ese 16 de noviembre le impresionaron tanto que encontraremos continuas referencias a ellos en la descripción de sus viajes. Este misionero y médico escocés desarrollaba actividades en África desde 1841. En 1849 emprendió su primera gran expedición al interior del continente africano. Los resultados de sus exploraciones los reunió en su famosa obra Expedición Misionera y Exploraciones en el África Austral. Este trabajo despertó un interés mundial por esta parte de África que hasta entonces permanecía desconocida. Sin embargo, ninguna de sus anotaciones causó tanta sensación como la descripción del descubrimiento que tuvo lugar esa mañana del 16 de noviembre. Un nativo condujo a Livingstone corriente arriba. En su diario describe así el acercamiento. El río Zambeze toma aquí un curso hacia el norte, de donde recibe varios afluentes. Uno habrá de recorrerse para volver a la corriente principal. El espectáculo que se despliega ante los ojos de un europeo es de suma belleza. Se abre un vasto campo para el botánico y el biólogo. Tal vez en un futuro un afortunado obtenga para la ciencia rica y provechosa cosecha. Lo primero que se ve a unas 2 horas de recorrido tiene un efecto idéntico al de una colosal columna de humo, comunes en África cuando se quema la vegetación. Arqueado por el viento y como confundido con las nubes, humo verdadero. Los nativos, por el temor que le tienen, no se aproximan mucho. Llaman a esta maravilla de la naturaleza humo estruendoso, literalmente humo que suena aquí, la denominación más ajustada que pudiera hallarse. El bajo nivel del agua permitió a los nativos conducirlo hasta la isla que llevaría su nombre, casi al borde del precipicio. Desde este lugar, anota en su diario, nadie se daría cuenta de dónde proviene la masa de agua. Pareciera que la corriente es devorada por un mundo subterráneo. Las hileras de colinas a ambas orillas, como unidas, y enfrente, el borde del abismo por donde desaparece el agua, dista solo 27 metros. Las cataratas son una grieta en la dura roca basáltica, de la margen derecha a la izquierda del río. Tal prodigio es obra de una antiquísima elevación del suelo por acción de una profunda abertura en la roca basáltica. En este abismo se precipita la corriente en un ancho de al menos 1000 pasos. La curiosidad llevó al explorador al borde de la caída para comprobar lo que tenía ante sus ojos. Para llegar al lado opuesto del precipicio, Livingstone tuvo que regresar desde la isla por uno de los numerosos brazos del Zambeze para finalmente desde allí apreciar toda la violencia y belleza de las cataratas.
Los exploradores ingleses del siglo XIX tenían la mala costumbre de imponer un nombre inglés a cada islote y a cada porción de tierra. En la mayoría de ocasiones, Livingstone se abstuvo de esta mala costumbre, pero esta vez hizo una excepción y a este majestuoso lugar lo nombró Cataratas Victoria en homenaje a su reina. Seguramente fue David Livingstone el primer europeo que llegó a este lugar el 16 de noviembre de 1855, encontrándose con las cataratas del Zambeze. Mucho antes que él, había estado un africano desconocido que dejó pruebas de su presencia. En el prólogo que aparece en el primer tomo de Viajes de Exploración, se describe a David Livingstone con las siguientes palabras. Entre los grandes viajeros exploradores que en los últimos tiempos han echado alguna luz sobre la enigmática África, entre fatigas y mortales peligros y con un denodado coraje, resaltará siempre la mención al escocés David Livingstone, con la gloria de ser uno de los primeros que deban ser nombrados. Casi durante un cuarto de siglo, puso todo su esfuerzo, lleno de noble ardor, en desvelar los cerrados misterios del continente negro. Desde el lugar donde descubrió el poderoso torrente del curso superior del río Zambeze y su correspondiente maravilla, las cataratas Victoria, las más grandes cataratas jamás descubiertas, emprendió una marcha cruzando enormes extensiones que lo llevó a la alta gloria de ser el primer europeo de formación científica en atravesar la totalidad del continente de océano a océano. Animados por las descripciones de Livingstone, numerosos exploradores del África emprendieron el mismo camino hacia las cataratas Victoria, como se llamaron desde entonces. En 1863, Richard Glynn descubrió en un árbol de esa pequeña isla las letras D y L, que Livingstone había inscrito. Thomas Baines, que también llegó por ese tiempo a las cataratas, nos ha dejado esta descripción. Pasando de largo por las regiones pantanosas a sotavento de las espumosas nubes, penetramos en el espeso bosque que se mantiene húmedo como por obra de intensos aguaceros. De pronto, estamos ante la más occidental de las cataratas. El río cae como un torrente rápido y espumoso, hasta que con la colisión que produce, súbitamente se precipita 400 pies desde el despeñadero por el abismo. El despeñadero tiene aquí su altura primigenia. El borde, que no ha erosionado por la baje, no muestra hundimientos que aceleren el torrente del río. Sigue un flujo tranquilo hasta caer en masas blancas como la nieve hasta el fondo, donde un espeso chorro espumoso se eleva tras rebotar sobre la roca sumergida en el fondo, y al levantarse reluce un soberbio arco iris que ninguna llovizna podría engendrar ante el sol tenue y tropical. Esta maravilla de la naturaleza, las cataratas Victoria, puede ser apreciada por los europeos gracias al descubrimiento de David Livingstone. Las últimas investigaciones geológicas han concluido que la superficie basáltica que hoy atraviesa el río Zambeze surgió en el período del Alto Jurásico. Durante la historia geológica de la Tierra, el río Zambeze cambió varias veces su rumbo.
Los movimientos de las placas terrestres interrumpieron el curso de su lecho y dejaron profundas grietas en dirección este-oeste que el agua ha venido lavando por más de 500.000 años y ha hecho visibles los barrancos que siguen el curso en zigzag. El largo de los cantos de estos barrancos marca la ubicación de los 7 antecesores de las 8 cataratas actuales, a lo que se añade un nuevo corte en dirección norte-sur, que prepara y anuncia la formación y desarrollo de la 9ª catarata. Dentro de algunos miles de años, no habrá una catarata con un ancho tan imponente como el que hoy día tiene. En la década siguiente, David Livingstone emprendió otros viajes de exploración en el interior del África Austral. Mientras tanto, había publicado el segundo tomo de la descripción de sus viajes, que lo hizo famoso también en los Estados Unidos. Pero el contacto con Livingstone se había interrumpido. En 1871, el editor de un diario norteamericano encargó al periodista Henry Morton Stanley la búsqueda del explorador, en aquel entonces con paradero desconocido. Stanley encontró a un Livingstone enfermo y falto de recursos en la localidad de Ujiji, junto al lago de Tanganica. Pero no pudo convencerlo de regresar a Europa. Entonces, ambos exploradores viajaron juntos a Tabora, desde donde Livingstone siguió viaje hacia el sur, con la esperanza de poder desvelar el misterio en torno de los ríos Luapula y Lualaba. En 1874 se envió otra expedición para rescatar a Livingstone. En las cercanías de Tabora, esta se topó con los porteadores de Livingstone, quienes con el cadáver embalsamado del explorador iban camino a la costa. Había fallecido el 1 de mayo de 1873 en el pueblo del cacique Chitambo. Allí yace su corazón enterrado. Sus restos mortales fueron trasladados a Londres y se les dio sepultura en la abadía de Westminster.